Señor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo número 13. Gloria a Dios, aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Aleluya. ¿Están convenidos? Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese quién él era, Jesús el Cristo. Oremos en esta hora. Señor, venimos ante tu presencia una vez más, amado Dios, para agradecerte por tus bondades, por tus misericordias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, amado Dios. Porque, Señor, aunque nosotros quizás somos infieles, tú permaneces fiel, Señor, a nuestras vidas. Toma a los presentes, Señor, toma también a los ausentes. Tú conoces el motivo por el cual no están en este lugar, Señor. A los enfermos, Señor, dale sanidad. A los atribulados, Señor, dales esa tranquilidad, Dios mío. A los que estamos faltos de fe, Señor, faltos de tu presencia, llénanos con ese poder de lo alto, Señor. Que se pueda mover tu gloria, Señor, que se pueda mover tu poder de una forma especial, Señor, en nuestras vidas. Que se pueda mover, Señor, esa presencia en nosotros. En esta hora, Señor, te pido que reprendas al enemigo, que reprendas al devorador, Señor, y seas tú obrando nuestros corazones, Dios, a nuestras almas. Gracias, amado Dios. Amén. Ocupe sus lugares, hermanos, pónganse cómodos. Pues ya nosotros conocemos la historia de cómo era Pedro. Pedro era un pescador, después cuando Jesús lo llamó era un intrépido, atrevido, era ese hombre que quería ir siempre al frente, el valiente, en otras palabras. Pero hermanos, yo no voy a hablar de Pedro, sino de la autoridad que Jesús le deja a su iglesia. La iglesia tiene una autoridad maravillosa, pero esa autoridad no es para pelear, no es para discutir entre hermanos, sino para pelear la buena batalla de la fe. Jesús hablaba a Pedro y a los discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Y bueno, y cada uno se formulaba su explicación acerca de la vida de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Por el poder que radicaba en Jesús, por las obras que Jesús hacía. Entonces hay obras que hicieron los profetas anteriormente, pero Jesús para la gente, pues unos decían una cosa y otros decían otra. Y ahora Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién soy yo para ustedes? Quizás algunos de nosotros vamos a decir: Jesús es mi Salvador, Jesús es el omnipotente, Jesús es el todo, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, y como lo describe la Biblia, el príncipe de paz. Pero hermanos,
Pero Pedro le dice, ¿tú eres quién? El Cristo. ¿Por qué? El Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. ¿Cómo es posible, hermanos, que algunos dicen que Pedro no sabía leer? Pero la verdad es que los judíos, desde que tienen razón, uso de razón, ellos empiezan a estudiar. Entonces, hermanos, Jesús le dice, bueno, eres bienaventurado. Ahora, hermanos, ¿cómo es que Jesús revela su reino o la autoridad a la iglesia? ¿Cómo pasa ese proceso de que nosotros somos simples mortales, hombres que tenemos necesidad, pero pasa el proceso de la iglesia y el Señor le da un poder maravilloso, una autoridad gloriosa, que dice que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y ellos sanarán? ¿Cómo es que llega a tener la iglesia de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa inmunda? Pero más allá de eso, la iglesia recibe una autoridad, pero para poder ejercer la autoridad necesitamos fe, creer lo que vamos a hacer. Ahora, Jesús le dice más adelante a Pedro, en sí hablaba de él mismo, de la roca. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién era la roca? Jesús, no Pedro. Aunque el significado de Pedro puede ser roca, no es Pedro, es Jesús. Jesús era la peña que golpeó Moisés. Jesús es el maná del cielo. Jesús era el que alimentaba a la gente en aquel tiempo cuando andaban en el desierto. Pero hermanos, cuando Jesús habla que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia del Señor, tenemos que tomar en cuenta la parte especial que Dios tiene para nosotros. Si la iglesia en dado momento quisiera echar mano del recurso que Dios le dio, va a ser una iglesia poderosa. Los demonios no se van a parar tampoco a pelear contra la iglesia. Pero cuando la iglesia tome el papel que le corresponde de estar preparada, porque si nosotros, aunque tengamos la autoridad maravillosa del cielo, del Señor, no vamos a poder hacer nada. Jesús nos pone sobre los demonios, sobre todas las cosas, y la iglesia dice, tú tienes un trato especial. Tú puedes hacer grandes cosas, tú puedes llegar a conquistar. Si Jesús dice en la Biblia que caminó sobre las aguas, Jesús le dijo, ustedes no se preocupen, no tengan espanto, aún mayores cosas van a hacer porque yo voy al Padre. Y esas mayores cosas es por la autoridad. Entonces imagínense cuando Pedro es bautizado en Espíritu Santo y fuego, dice la Biblia que se paró Pedro y empezó a hablar de aquella multitud y empezó a decirle que ellos no estaban borrachos, que no estaban ebrios, sino que era el Espíritu de Dios que había recibido, el cual había enviado Jesús. Aleluya. Aquel Jesús el que ellos habían crucificado, y empieza a dar testimonio de lo que habían hecho con la vida de Jesús. Y en ese momento dice la Biblia que se movió tanto la gloria de Dios que ¿cuántas almas se entregaron al Señor? 5,000. Entonces, hermanos, miren la autoridad. Un hombre que dice, yo voy a tomar esta autoridad. Yo le fallé a Dios, tengo problemas, estoy preocupado, entregué a Jesús, sí, pero yo voy a someterme al mandato que Jesús nos dio y yo quiero esa autoridad. Entonces el Señor está esperando guerreros, gente valiente, gente esforzada, gente que le quiera decir, Señor, yo quiero de esa autoridad, pero no para guardarla, no solamente para tenerla ahí, sino para compartir, porque cuando llegó Pedro y Juan al templo, la hermosa, le dijeron a aquel hombre, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo yo te voy a dar, yo te voy a compartir. Entonces esa es la iglesia que el Señor está esperando en estos tiempos, una iglesia que tome la autoridad que Jesús le ha dado
y que empiece a bendecir, empiece a obrar quizás milagros, sanidades, señales y prodigios, y se empiece a mover la gloria de Dios dentro de la congregación y fuera de la congregación. Eso es lo que está esperando el Señor, y le dice: todavía lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Pero hay algo que a lo que nosotros fuimos llamados, no es atar las almas. Nosotros fuimos llamados a bendecir. Nosotros fuimos llamados a darle una palabra de aliento a aquel que no tiene ya fuerzas para continuar, aquel que ya se está muriendo. Decirle: hermano, sí se puede vencer, sí podemos lograr nosotros grandes cosas, pero no temas ni desmayes, como le dijo Dios a Josué, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero nosotros necesitamos tomar esa palabra en nuestra vida y decirle: Señor, si las puertas del Hades hoy están abiertas, si el Satanás está atacando la iglesia a nivel mundial y principalmente a la iglesia que busca al Señor, Señor, aquí estamos, necesitamos de ti. Yo sé que se va a mover tu poder, yo sé que se va a mover tu gloria. Señor, ayúdame, dame fuerza, auméntamelas como las del búfalo, para que yo pueda vencer, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y eso es constante, pero también dice la Biblia: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, hermanos, cuando nosotros logremos comprender la autoridad que tenemos como una iglesia constituida, no por el hombre, sino por Dios, seremos una iglesia bendecida. ¿Por qué cree que la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia modelo, tenía un gran poder, se movía la gloria de Dios? Porque había entendido que el reino de los cielos, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. No es otra cosa, el evangelio es poder, es autoridad, no es otra cosa. No es, hermano, apatía, pleito, discordia, sino poder. Aleluya. Y eso lo había entendido la iglesia primitiva. Dice que ahí el Señor añadía cada día, ¿qué cosa? Los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué los añadía? ¿Porque la iglesia hacía mucha comida? No. Porque dice la Biblia que cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a Pedro, al apóstol, dice que en ese instante primero cae uno, luego viene el otro, la mujer con el mismo cuento, y cayó un temor sobre todo el pueblo. Pero dice la Biblia también en Hechos que en esa iglesia pasaban milagros, había sanidades, señales y prodigios. No solamente es, hermano, llegar y sí, ya venimos a adorar al Señor, ya estamos aquí en el templo, ya estamos reunidos como una iglesia, ya llegó el momento. No, un predicador en una ocasión dijo: ya adoramos al Señor a través de la oración, de la alabanza, ya predicamos la palabra del Señor. Y le dice: Señor, en este momento, que llegó el momento de orar, es el momento que tú le des autenticidad a esto. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Si esto dice que es verdad, tienen que suceder las cosas. Tienen que estar pasando cosas diferentes cada día en nuestro culto. Cada día en nuestro culto tiene que estar pasando algo diferente. Yo estaba predicando allá con los hermanos y yo les dije: es que nosotros estamos esperando el evangelista que llegue para que se mueva la gloria de Dios. Y no es así. Los dones, los ministerios son de la iglesia. Y a veces le dije, a veces el predicador no ayunó, no oró, no leyó la Biblia y se sube a la plataforma todo lleno, falto de la presencia de Dios. Le dije: ¿y por qué pasan los milagros? ¿Por qué pasa esto? Y yo explicaba al pastor en particular, y le decía: lo que pasa es que el Señor hace poderosa esta palabra, le dije. Y no es por el predicador, porque los milagros y toda esa autoridad le fue dada a la iglesia. No es al evangelista, le dije, es a la iglesia. Dice la Biblia que allí envía Jehová bendición y vida eterna. No dice donde está el predicador. Mira cuán bueno y qué más y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces el Señor dice: y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Donde hay un pueblo que le dice al Señor: Señor,
yo sí te necesito en mi vida, yo quiero más de ti. Pedro, hermano, quizás se sintió frustrado, pero ese hombre no desistió. Llega el momento que el cristiano, el ser humano flaquea y la fuerza se termina, pero esto no es, hermano. Dice la Biblia que lo cojo no se salga del camino, sino que sea enderezado. El Señor dice que no es del que quiere ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. Y eso, cuando lo entendamos como una iglesia, vamos a prosperar, vamos a avanzar, vamos a hacer señales y prodigios, como dice la Biblia, en Dios haremos proeza, vamos a hacer grandes cosas como una iglesia constituida. Por eso los grandes hombres de Dios, apóstoles, profetas de Dios, ellos, imagínense, Pablo fue uno de los que más abrió iglesias, congregaciones, llevó el evangelio donde no había llegado el evangelio, llegó a enseñarle a aquella gente que tenía un altar y decía la inscripción al Dios no conocido. Y Pablo les dice: de ese es que yo les vengo a hablar, de ese que ustedes no conocen, yo les vengo a enseñar que Jesús no está quizás en una estatua. Jesús quiere reinar en los corazones. Y mucha gente se convertía, mucha gente pasaba algo maravilloso cuando estos hombres llegaban a predicar la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque habían sido hombres que entendieron qué es el evangelio, qué es tener la autoridad del Señor. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que entendamos que la iglesia tiene una autoridad gloriosa, pero esa autoridad que la iglesia tiene es una autoridad espiritual, que los demonios no van a poder, Satanás no va a poder, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la Biblia también que si Jehová no velare la ciudad, ¿qué pasa con eso? Y si dice Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores. Entonces es el Señor que cada día tiene que edificar a la iglesia. Aleluya. Es el Señor quien le dice: tú, iglesia mía, tienes una autoridad, tómala en tus manos, haz ver tu autoridad que tienes que romper todo yugo de maldición. Tú como iglesia tienes que orar y decirle: ¿sabes qué, Satanás? Yo no te pertenezco a ti, mi familia no te pertenece a ti, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa son pertenencia del Señor. Y entonces va a pasar algo distinto en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no van a prevalecer jamás contra la iglesia. Cuando la iglesia toma la autoridad, se rompen esas cadenas, caen las murallas, la fortaleza que el diablo tenga. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Pero para eso tiene que estar pasando algo distinto en nuestro interior. Tienen que correr ríos de agua viva que salten para vida eterna. Y esto no lo vamos a conseguir hasta que nosotros no tomemos la autoridad del Señor. Jesús dijo antes de ascender a los cielos: toda autoridad y toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y como nosotros dice la Biblia que tenemos a Jesús, entonces autoridad, por ende es constituida la iglesia también, para que la iglesia tenga un poder sobrenatural. Hermanos, la iglesia tiene que creer lo que está pasando, lo que se está moviendo a nivel mundial. Es que el Señor dice que en los postreros días va a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero cuando usted reciba el poder de Dios, no esté ahí diciendo: ya lo tengo, sino ejerza la autoridad del Señor. Tome ese poder que el Señor le dio y usted va a ver la mano poderosa de Dios moviéndose en gran manera. Pónganse de pie en